Hola amigos, gracias por acompañarme nuevamente en este viaje por la Biblia. Soy su guía, Jorge Luis García French. Les invito a darle like a este video si es que les agradó, a compartirlo con otras personas y proclamar en lo que nosotros creemos. Así es de que sin más preámbulo, continuemos. Como recordarán, estamos en la sección de cartas generales, las cuales fueron escritas por personas que da título a cada una de las epístolas. O sea, en este caso fue el apóstol Pedro. También se le conoce como el apóstol de la esperanza e incluye dos cartas, que realmente por la extensión vamos a ver una en este video y en el siguiente video veremos la segunda parte. Según los estudiosos, esta epístola fue escrita por ahí del año 63 o 64 después de Cristo y de acuerdo al versículo 13, capítulo 5, la escribió estando en Babilonia. Bueno, como las epístolas anteriores, esta carta fue escrita a los judíos cristianos y a gentiles de el Asia Menor. Esto está en el capítulo 1, versículo 1, o sea, en Turquía, para animar a los creyentes a estar firmes durante el sufrimiento, usualmente por causa de la persecución, recordándoles el sufrimiento de su Salvador y la cercanía de nuestro Señor, así como también para exhortar a los creyentes a la santidad. El motivo de esta carta, bueno, la persecución de parte de Nerón hacia los cristianos fue muy severa en Roma y sus alrededores, pero no fue general por todo el imperio. Sin embargo, el ejemplo del emperador estimuló a los enemigos de los cristianos en todas partes a que se aprovecharan del menor pretexto para perseguirlos. Entonces era una época difícil de prueba. La iglesia apenas tendría unos 35 años de vida. Había padecido la persecución en diferentes lugares, pero la Roma imperial, que hasta ahora había permanecido indiferente y aún en algunos casos incluso amistosa, había acusado a los cristianos de un crimen terrible, el incendio de Roma, y se dedicaba a castigarlos. La iglesia pasaba por su primer prueba a nivel mundial. En Roma parecía que hubiera llegado el fin. Era literalmente una prueba de fuego, de acuerdo con el versículo 14 del capítulo 4. Cada noche quemaban a los cristianos en los jardines de Nerón y los dejaban allí prendidos como teas humanas para iluminar los jardines. Parecía realmente que el diablo, como león rugiente, estuviera a punto de devorar la iglesia. Y en el versículo 8 del capítulo 5 precisamente dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Se cree que posiblemente Pedro haya escrito esta carta inmediatamente después del martirio de Pablo y que la haya enviado con Silas, de acuerdo con el versículo 12 del capítulo 5, quien había sido, como recordarán, ayudante de Pablo a las iglesias que Pablo había fundado, principalmente en Turquía, o sea, lo que se conoce como Asia Menor. El propósito de las cartas era animarles a que estuvieran firmes bajo el padecimiento, siendo Silas quien personalmente compartiera la noticia del martirio de Pablo a las congregaciones. Así pues, la epístola nace en una atmósfera de padecimiento, de sufrimiento, poco antes del martirio del mismo Pedro. El apóstol exhortó a los cristianos a que no hallen, como cosa extraña el que tuvieran que sufrir, recordándoles que Cristo mismo hizo su obra mediante el sufrimiento. Y entonces vamos a estudiar esta carta de la siguiente forma, como bosquejo, lo vamos a ver en tres partes. Primero, la herencia incorruptible del cristiano, que está en el capítulo 1, el peregrinaje terrenal del cristiano y la prueba de fuego. En esta epístola se describe el premio futuro para el creyente fiel, en vivo contraste con su aflicción actual, presente en este momento. Y por este motivo encontramos en Pedro al apóstol de la esperanza, así como Pablo es el apóstol de la fe.
Y Juan también se le conoce como el apóstol del amor. Y Santiago es el escritor de la acción. Fíjense cómo se relaciona a los personajes con diversas cualidades y actitudes del cristiano. Muy bien, vamos a empezar con la primer parte, con la herencia incorruptible del cristiano que se presenta a lo largo de todo el primer capítulo. En primera de Pedro 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Entonces, ¿para qué ha renacido el creyente? De acuerdo con este versículo, de acuerdo con Pedro, para tener una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y si es una esperanza, pues significa que aún no lo estamos viendo, aún no lo tenemos, pero lo que sí tenemos es la promesa de que así como Cristo fue levantado con poder, así nosotros un día vamos a estar con Él, y para eso es que hemos sido renacidos. El Señor nos promete una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y entonces, ¿cómo es esta herencia que el Señor nos promete? Primero, incorruptible. Esto es, no tiene en sí, en su composición, los gérmenes de la muerte. Está incontaminada. Esto es, no está manchada, ni se le acerca el pecado. Inmarcesible. Esta palabrita es así como dominguera. Significa que no se marchita, como las plantas. Cuando pensamos en herencia, podemos pensar, no sé, tal vez en la casa paterna o de alguien, o algún tío o algún abuelito, de alguien mayor. Pero por el simple paso del tiempo, las casas obviamente necesitan reparaciones. Se contaminan con moho, a veces con alimañas, hay que modernizar o actualizar, no sé, los pisos, las puertas, no sé, cosa por el estilo. Si estamos hablando de una herencia de dinero, y está en el banco, pues habrá que ver si lo podemos recuperar y entre cuántos lo vamos a dividir. Pero la herencia que Dios nos promete es exclusivamente para nosotros. No envejece, no se contamina, no pierde valor, no se puede marchitar. ¡Ah, qué maravilla! En el capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿quién es el que guarda al creyente en cada una de las circunstancias de la vida? Dios mismo, nuestro Padre Celestial, y esto es mediante la fe. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuese manifestado. Entonces, ¿cuál es el fin o cuál es el propósito de la prueba? Producir paciencia y muy seguramente algún aprendizaje, pero ciertamente este tiempo de prueba por el que podemos estar pasando tiene el propósito de que alabemos, de que glorifiquemos y de que honremos a Jesucristo por lo que Él hace en nuestras vidas y que tengamos gozo, amigos, gozo sí, a pesar de las circunstancias, porque tenemos la certeza, porque tenemos la confianza de que Cristo está obrando en nuestras vidas. Veamos, a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta estar enfermos por largo tiempo o quedarnos sin trabajo. Pero si al pasar por este sufrimiento temporal resulta en que nosotros demos alabanza y gloria a Jesús y demostramos gozo pese a la prueba, y la gente que está a nuestro alrededor se percata de nuestra actitud y se sorprende por nuestra reacción y damos testimonio de Jesús en nuestras vidas, entonces el resultado cambiará.
Nosotros aprenderemos o recordaremos que Dios tiene el control de todo. Nosotros recordaremos que Dios nos ama y que no hay ninguna circunstancia donde Jesús no esté junto a nosotros. Estas son promesas que vienen en la Biblia. Y entonces nuestra fe crecerá, nuestra fe madurará como un fruto. Y los demás, los que vieron nuestro comportamiento, ellos querrán saber por qué actuamos así y tal vez quieran invitar a Cristo a sus vidas como resultado del ejemplo que nosotros estamos dando. Eso es el propósito de las circunstancias por las que estamos pasando. Pero entonces, ¿cuál es el fin de confiar en Dios o tener fe? De acuerdo al versículo 9, el que estamos viendo, la recompensa por confiar en Dios será la salvación de sus almas, ¿sí? La salvación de nuestras almas, las cuales vivirán únicamente por toda la eternidad. Entonces, ¿vale la pena un poco de sufrimiento terrenal contra la vida eterna que Dios nos promete? Y finalmente, hemos dicho que tenemos una esperanza. Entonces, ¿cómo debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo? En el versículo 13 nos los dice: por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Y continúa: pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Así o más claro, cuando vivíamos en la ignorancia, pues nos burlábamos, criticábamos a nuestros prójimos, usábamos palabras agresivas, insultando o burlándonos de los demás. No ayudábamos a las viudas y menos a los huérfanos. Discriminábamos, juzgábamos, sacábamos ventaja abusando en los negocios. Faltábamos a la santidad del matrimonio. ¿Le sigo? Mejor ahí muere. Pedro nos exhorta a portarnos como hijos obedientes a Dios, a ser santos, como Él es santo. Hay mucha enseñanza en estos capítulos, pero un resumen de lo que debe ser notorio en el cristiano son los siguientes puntos. Primero, ámense los unos a los otros de todo corazón. Eso está en el versículo 22. Porque en Cristo hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, debiendo recordar que nosotros simplemente somos transitorios, somos realmente efímeros y lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Esta sí es eterna, esta sí es constante. Avancemos al punto 2, al siguiente punto, el peregrinaje terrenal del cristiano, que está incluido en los capítulos 2 y 3. Pedro aquí nos ofrece consejos sabios al informarnos sobre cómo portarnos en la carrera de la vida. Hasta ese momento ha venido exhortando a los cristianos a andar como es digno de su nueva vocación. Ahora nos insta a glorificar a Dios ante un mundo incrédulo y perseguidor. En el versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, ¿en calidad de qué debería el cristiano estar en el mundo, estar en esta tierra? Sí, de acuerdo con la Biblia, como extranjeros, como peregrinos. Realmente nosotros solo vamos de paso. Podemos ver cómo se comportan los locales, pero nuestras costumbres y actitudes deberían de ser diferentes. No deberíamos sentirnos cómodos con lo que hacen los nativos. Recordemos. En el versículo 9 del capítulo 2 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículos semejantes ya las habíamos visto y Dios quiere que seamos santos. Nosotros somos un linaje escogido. Nosotros somos especiales a los ojos de Dios. Él pagó un precio muy alto por nosotros. Nos compró y tenemos un propósito determinado desde antes de la fundación del mundo. Sí, el anunciar a Jesús
entre nuestros prójimos. En estos dos capítulos hay consejos y bueno, realmente no vamos a entrar en detalle porque no nos da el tiempo para el pueblo de Dios sobre su actitud durante nuestro paso por la tierra. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el gobierno civil? ¿Cuál es la relación de los esclavos a los amos? Bueno, lo que actualmente podemos interpretar como cuando estamos trabajando con nuestros patrones. ¿Cuál es la actitud de las esposas y los esposos cristianos? La idea es que con nuestro testimonio demostremos que somos linaje escogido, que somos diferentes, que proclamemos a Jesús. Y ojo, no es necesario que seas pastor o que seas diácono, con que seas diferente será suficiente, porque la gente te ve, la gente te juzga, y si ve que eres diferente, que actúas diferente, que hablas diferente, seguramente te va a preguntar el por qué eres diferente. Y entonces esta va a ser tu oportunidad de testificar de Jesucristo, de hablar y decir que tú eres santo porque Dios, porque Jesús vive en tu vida y porque Él te ha limpiado. Es tu oportunidad de testificar. Y finalmente, el tercer punto, que es la prueba de fuego, y vienen los capítulos 4 y 5. Como ya mencionamos, la época en que se escribió esta carta, pues era una época muy difícil para los creyentes, era de persecución. La exhortación especial de la epístola era para precisamente estos cristianos, para que estuvieran preparados para soportar esta prueba. Pero aquí realmente hay consuelo para los cristianos de todas las épocas, pues pocas personas atraviesan esta vida sin sufrimientos, ya sean físicos, materiales, mentales, no sé, espirituales. Y en los versículos del 7 al 11 dice: el fin de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo, ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En estos versículos, Pedro está haciendo un llamado al amor fraternal, el cual ciertamente va a cubrir una infinidad de pecados, pero también nos invita a usar los dones que hemos recibido por parte del Espíritu Santo y aplicarlos dentro de la iglesia. Ese es el propósito de que se nos invita a no dejar de congregarnos junto con los hermanos, pero también Pedro nos indica a que debemos de hablar apegándonos a la palabra de Dios. Tenerla memorizada hace que podamos recordar y que podamos hablar y que podamos aplicar a casos específicos lo que la palabra de Dios está diciendo. Y finalmente nos invita a realizar obras que dan como resultado que el nombre de Dios sea glorificado. Recuerden que las obras son resultado de que ya somos salvos. Y como somos salvos, ahora glorificamos a Dios por medio de nuestras obras. El versículo 12 se encuadra nuevamente en la persecución de Nerón que está haciendo a los cristianos. Y Pedro temía que esta persecución se extendiera hasta las provincias del Asia Menor. Y entonces en los versículos del 12 al 19 nuevamente nos habla de la vida cristiana y del sufrimiento. Y dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, amigo, si alguien se burla de ti porque llevas tu Biblia, si alguien se burla de ti porque hablas usando la palabra de Dios, ¿qué te preocupa? No te avergüences. La gloria se le debe dar siempre a nuestro Señor. Ese es el objetivo. Y finalmente, en el capítulo 5, Pedro termina su primera carta exhortando a los líderes de la iglesia a que cuiden
al rebaño. Les dice que deben de hacerlo de una forma voluntaria, no como a la fuerza o por ambiciones económicas, sino porque desean genuinamente servir al Señor, para que cuando el príncipe de los pastores vuelva, les encuentre ocupados en esa encomienda. Muy bien, es momento de pasar a ver el video de The Bible Project Español. Como les he dicho, son videos muy didácticos, muy concisos. La verdad es que valen la pena. Chéquenlo. La primera carta de Pedro. Su nombre era Simón o Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús prometió que él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años, y eso fue lo que sucedió. Recuerda los primeros capítulos del libro de Hechos. Eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio. Descubrimos esto en la conclusión de su carta, que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia, y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual. Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos, así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Y esto ayuda a explicar el diseño y los temas principales de la carta. Inicia con un saludo y continúa con una poética canción de alabanza a Dios que introduce los temas claves que se exploran en el cuerpo de la carta, donde primero afirma la nueva identidad de familia de estos cristianos perseguidos, lo que les ayudará a ver sus sufrimientos como una forma de testificar de Jesús. Y esto les enfoca su esperanza del futuro en el regreso de Jesús. Profundicemos y verás cómo todas estas piezas trabajan juntas. Así que Pedro inicia saludando a estas iglesias como el pueblo elegido de Dios que están exiliados alrededor del mundo. Ahora, Pedro deja claro a través de la carta que estos cristianos a los que está escribiendo son gentiles. Pero aquí, él los describe con frases del Antiguo Testamento que describen cómo Dios eligió al pueblo de Israel, la familia de Abraham, quien fue un exiliado y peregrino. Esta es una estrategia clave que Pedro repite a través de toda la carta. Él quiere que estos cristianos no judíos que estaban sufriendo vean que a través de Jesús ellos ahora pertenecen a la familia de Abraham. Así que ellos son exiliados peregrinos, al igual que Abraham. Son malentendidos, maltratados y buscan su verdadero hogar en la tierra prometida. Pedro continúa esta idea en la canción inicial. Él alaba a Dios por haber hecho que las personas nacieran de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús en el poder del Espíritu. Dios está invitando a todas las personas a una nueva familia centrada alrededor de Jesús. Una familia a la que le ha sido dada una nueva identidad como hijos amados de Dios y que tiene una nueva esperanza, la de un mundo renacido por el amor de Dios cuando Jesús regrese como Rey. Y para las personas que tienen esta esperanza, el sufrimiento y la persecución son en realidad un extraño regalo, porque deshacen las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador, y nos recuerdan nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza. Así que, paradójicamente, las dificultades de la vida pueden en realidad profundizar nuestra fe, la hacen más genuina. A partir de ahí, Pedro pasa al cuerpo de la carta, pero va a explorar todas esas ideas a mayor profundidad. Así que él primero desarrolla el tema de la nueva identidad de familia del pueblo de Dios. Él toma aún más imágenes memorables del Antiguo Testamento sobre la familia de Israel, y luego las aplica a estos cristianos gentiles. Entonces, como los israelitas que dejaron Egipto, ellos también deben ceñir sus lomos y dejar atrás su antigua manera de vivir mientras van camino a un nuevo futuro. De manera que ahora ellos son el pueblo santo de Dios, que están en camino a través del desierto.
Son el pueblo del nuevo Éxodo, quienes han sido redimidos por la sangre de Jesús, quien es el Cordero definitivo de la Pascua. Son el pueblo del nuevo pacto, que tienen la palabra de Dios en lo profundo de ellos, restaurando sus corazones y renovando sus mentes. Son el nuevo templo, construido sobre el fundamento de Jesús mismo, y son el nuevo reino de sacerdotes, quienes sirven a Dios como sus representantes a las naciones. Ahora, al aplicar todas estas increíbles imágenes a estos cristianos gentiles perseguidos, Pedro está colocando su sufrimiento en una narrativa completamente nueva. Y esto nos lleva a la siguiente sección. Su persecución en realidad puede ayudar a traer claridad a su misión en el mundo, la de llevar testimonio de la misericordia de Dios entre las naciones. Así que Pedro primero les anima a someterse al gobierno romano, incluso si es opresivo. Sí, él reconoce que su persecución, su sufrimiento, es injusto, pero la resistencia violenta no resuelve nada, sin mencionar que traiciona las enseñanzas de Jesús, quien amó a sus enemigos en lugar de matarlos. Después, Pedro resalta específicamente la muy difícil situación que enfrentaban los esclavos cristianos y las esposas cuando vivían en los hogares romanos donde el jefe de familia no seguía a Jesús. El problema es que se esperaba que todos en la casa se sometieran y adoraran a los dioses del jefe de familia. De manera que Pedro está consciente de que dar tu lealtad a Jesús generará sospecha. Así que Pedro dice que es verdad. Todos los cristianos, incluyendo a los esclavos y a las esposas romanas, han sido completamente liberados por Jesús, pero deben demostrar esa libertad no a través de la rebelión, sino resistiendo el mal de la misma manera en que lo hizo Jesús, a través de mostrar amor y generosidad a tus enemigos. Y en los hogares donde el esposo también es cristiano, la historia es distinta. Ellos deben tratar a sus esposas de manera totalmente diferente a como lo hacen sus vecinos romanos, considerándolas como iguales delante de Dios y dignas de honor y respeto. Y Pedro espera que el imitar el amor y el reino invertido de Jesús le dará poder a sus palabras, mientras dan testimonio de la misericordia de Dios y muestran a las personas la hermosa verdad del camino de Jesús. Pero Pedro también es un realista. Él sabe que los cristianos seguirán siendo perseguidos, así que les recuerda de su vindicación futura. Él recuerda cómo Jesús mismo fue perseguido injustamente y asesinado por poderes humanos corruptos, pero en realidad estaba muriendo por los pecados de sus enemigos. Y después Él fue vindicado y le fue dada la vida de resurrección por el Espíritu. Y ahora Jesús está exaltado como Rey sobre todos los poderes humanos y espirituales. Luego Pedro muestra cómo el bautismo apunta a la vindicación de los seguidores de Jesús. Entonces, como Noé, ellos han sido salvados a través de las aguas, no como un ritual mágico, sino como un símbolo sagrado que muestra el cambio de su corazón, su deseo de ser unidos a Jesús en su muerte y resurrección. Y así que ahora, incluso si son asesinados por seguir a Jesús, su esperanza está en la vindicación y exaltación futura junto a su Rey, lo que lleva a Pedro al movimiento final. Él les recuerda las palabras de Jesús, que sus discípulos deberían considerar un honor y un gozo el ser perseguidos, así como él lo fue. Pedro luego llama a los líderes de iglesia a cuidar de estos cristianos sufrientes y a mostrar la misma clase de liderazgo de servicio que Jesús hizo con sus discípulos. Y finalmente, Pedro les recuerda a estos cristianos acerca del verdadero enemigo al que se enfrentan. La hostilidad no es simplemente cultural o siquiera política. Hay fuerzas oscuras de maldad espiritual que están trabajando, inspirando odio y violencia. Y ellos deben resistir esta maldad, permaneciendo fieles a Jesús y a sus enseñanzas, y anticipando su regreso y victoria final sobre esa maldad. Pedro concluye con una oración por fortaleza divina y envía un saludo de la iglesia en Roma, a la cual él llama Babilonia. Eso es genial. Pedro aquí está adoptando la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, para quienes el nombre de Babilonia se convirtió en un arquetipo para toda nación corrupta. Así que Roma se ha convertido en la nueva Babilonia, y es en su imperio donde el pueblo de Dios está ahora exiliado de su verdadero hogar en la nueva creación. La primera carta de Pedro es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento.
El pueblo de Dios ha sido una minoría incomprendida desde su mismísimo comienzo y deberían esperar enfrentar hostilidad porque han sido elegidos para vivir bajo el reino de un rey diferente, Jesús. Sin embargo, la persecución puede convertirse en un regalo extraño para la iglesia, porque ofrece una oportunidad de mostrar a otros el sorprendente amor y generosidad de Jesús, que es motivada por su regreso. Y de eso se trata Primera de Pedro. Confío que haya sido de bendición este video y que les haya clarificado algunas cosas adicionales. Muy bien, para cerrar esta presentación, este viaje por la Biblia del día de hoy, vamos a seguir insistiendo en memorizar algunos pasajes de la Biblia. Y el texto para memorizar el día de hoy está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El cual dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Amigos, el tener la esperanza de poder ver algún día, en algún momento, a Jesucristo como el Rey de Reyes, regresando en gloria, es maravilloso. Es la esperanza viva que como creyentes tenemos y por fe lo vamos a ver. Que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente de la serie.